Espérenme para que se ponga a grabar. Ya, ahora sí está grabado. Ya, entonces de nuevo. Ejercicio 10. Derivar la función f de x igual seno de 3x, función compuesta, que está multiplicada por coseno de 2x, otra función compuesta. Dos funciones compuestas que se están multiplicando. Por lo tanto, la primera fórmula que debo usar aquí es la número 3. El formulario, la número 3, es la que dice cómo se deriva con respecto a x un producto de funciones. U puede ser cualquiera de estas funciones que hemos nombrado, trigonométrica, potencia, raíz, logaritmo, Euler, por b, y b también puede ser cualquiera de esas funciones que acabo de nombrar. Una potencia, una raíz, una trigonométrica, un Euler, y ahí está lo que debe hacer. Yo se las voy a escribir aquí más grandecita la fórmula para que se entienda mejor. La derivada con respecto a x de u por b, dice el formulario, es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Así se deriva un producto de funciones. Lo único que voy a usar, o sea, lo único que voy a hacer al usar esta fórmula es reemplazar la función u por seno de 3x, todo eso vendría a ser la función u. Seno de 3x. Y b, aquí y aquí, las voy a reemplazar en este ejercicio por coseno de 2x. ¿Ya? Y miren, la fórmula 3 al pie de la letra. U por la derivada de b. Y vamos reemplazando. U seno de 3x por la derivada de b. Y b es coseno de 2x. Coseno de 2x derivado. Más b. Reemplacen b por coseno de 2x. Por la derivada de u. Y u es seno de 3x. La derivada de seno de 3x. Vamos, sigamos. Listo con la fórmula 3. ¿Qué fórmula debo usar ahora? Bueno, aquí el ejercicio le va a ir diciendo, mire, aquí hay que derivar coseno de 2x. Y eso se lee como la fórmula 12. Y acá hay que derivar seno de 3x. Y esto seno de 3x se lee como seno de u, como la fórmula 11. Se las voy a escribir. La 12 dice la derivada de coseno de u. Ahora u, en este caso, u hay que reemplazarlo por 2x. U vale 2x. Y haga esto. Menos seno de u por la derivada de u. Esa es la fórmula 12. Yo no voy a seguir después al pie de la letra y lo único que voy a hacer es reemplazar u por 2x. Eso es todo lo que hay que hacer. Y cuando use la fórmula 11 acá, dice la fórmula 11, que la derivada con respecto a x de seno de u, aquí dice seno de 3x, hay que reemplazar u por 3x. Esta es la derivada. Coseno de u por derivada de u. Ya, pues, vamos. Va a quedar seno de 3x por fórmula 12, acá. Reemplace la u por 2x. Menos seno de u. Y voy a reemplazar u por 2x. Menos seno de 2x por la derivada de u. Por la derivada de 2x. La pura fórmula. Más coseno de 2x se mantiene. Y voy a derivar seno de 3x acá. Voy a reemplazar u por 3x. Coseno de 3x por la derivada de u. Y u es 3x. La derivada de 3x. Y lo único que va a quedar lo único que va quedando por derivar es 2x y 3x. Pero aquí ya, repito, nos vamos a empezar a saltar algunos pasos. Mira, yo no voy a ser tan detallista para decir que la derivada de 2x es 2. ¿Por qué? Por la fórmula 1 y por la fórmula 7. La fórmula 1 que dice que el 2 se mantiene y que se deriva a x solamente. Y la fórmula 7 que la derivada de x es 1. 2.
Si la derivada de 2x es 2, la derivada de 3x entonces es 3. ¿Ya? Siempre cuando usted derive una función lineal, ¿se acuerdan las funciones lineales en matemática 1? Función lineal es cuando la función tiene este formato. Mx más n, ¿se acuerdan? M era la pendiente de la línea recta que se graficaba aquí. N el coeficiente de posición, donde cortaba la línea recta al eje Y. Pero miren, ¿qué pasa si usted deriva una función lineal? Función lineal porque la x está elevado a 1. Ya, mire, uno debería decir, mire, la derivada aquí, la derivada de la suma, fórmula 2 se deriva por separado. La derivada de una constante, y aquí fórmula 1 se mantiene la constante, se deriva la función, la derivada de la constante es 0, y la derivada de x es 1, y m por 1, m. Siempre la derivada de una función lineal, siempre va a ser m, la pendiente. Yo les he dicho no sé cuántas veces que la derivada representa eso, la pendiente de la tangente, y como esto es una función lineal, la pendiente de la recta. 2. El número que acompaña al x elevado a 1. 2. 3. Resultado final de esto va a ser menos 2. Voy a escribir adelante este menos 2 mejor. Por seno de 3x. Por seno de 2x. Más 3. Y acá queda coseno de 2x por coseno de 3x. Y la verdad que más no se puede reducir esta expresión. No se puede factorizar, ¿no? Ahí no va a quedar. ¿Ya? Fórmula 3. Cada vez que haya que derivar un producto de funciones, que las dos tengan x, fórmula 3. Cuando yo voy a derivar una constante por la función, aquí, ahí no hay que usar fórmula 3, ahí es directo, fórmula 1. La constante se mantiene, se deriva la función x. Ya miren, en el ejercicio 11, otro más hay que hacer hay que volver a aplicar la fórmula 3. Porque otra vez voy a... ¿Sí, no es cierto? Fórmula 3 de nuevo. Que dice la derivada de un producto U por B, U en la fórmula 3, U vendría a ser X cubo, ¿no es cierto? En la fórmula 3, U vendría a ser X cubo y la función B vendría a ser todo lo demás. 2x más 1 elevado a 8. Repito, esta es la fórmula 3. Para derivar U X cubo por B 2x más 1 elevado a 8, haga esto. U multiplíquelo por la derivada de B más B multiplíquelo por la derivada de U. Ya hay libros, es la misma fórmula. Yo he visto libros que sale así. La derivada de la primera por la segunda más la segunda por la derivada de la primera. No, al revés. La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Es la misma fórmula por si acaso. Ese término está ahí. Y ese término está ahí. Incluso se ve más ordenada así. Porque aquí se deriva la primera, la segunda no. Y después más, la primera no, la segunda sí. Es lo mismo en todo caso, pero se ve como más ordenada. Ya, vamos con la fórmula. U por la derivada de B. U es x cubo por la derivada de B. Y B es 2x más 1 elevado a 8. La derivada de todo eso. Más B, 2x más 1 elevado a 8. Por la derivada de U. Y U es x cubo. La derivada de x cubo. Ya, pues, ¿qué fórmula voy a usar aquí para derivar esta potencia?
la fórmula de las potencias, la 6. ¿Y qué fórmula? Aquí también hay otra potencia, de nuevo la fórmula 6. En ambos casos la fórmula 6, la que dice que para derivar una potencia, u la base elevado a n el exponente, aquí u la base sería 2x más 1 y n el exponente equivale 8. En cambio aquí, en esta otra potencia, u la base es x y n el exponente es 3. ¿Cierto? Y haga esto. N, la n fea. N por u elevado a n menos 1 por derivada de u. Y u es la base y n el exponente. Eso es todo. X cubo por... Vamos con la fórmula 6. Acá. N, 8. Por u, 2x más 1. Elevado a n menos 1. 8 menos 1, 7. Por la derivada de la base u. Por la derivada de u, que aquí es 2x más 1. La derivada de 2x más 1. Más 2x más 1 elevado a 8 por fórmula 6, otra vez, en esta otra potencia, n, en aquí n vale 3, por u, que equivale a x, elevado a n menos 1, 3 menos 1 es 2, y por la derivada de la base u, y aquí la base u es x, la derivada de la base x. Pero la derivada de x vale 1. Y aquí, lo que les dije acá, cuando yo vaya a derivar una función lineal mx más n, la x tiene que estar elevado a 1. Como aquí, 2x. Como aquí, 3x. ¿Ya? N vale 0. La derivada de una función lineal siempre es la pendiente, el número que acompaña a la x. 2, 3. Aquí también. La derivada de 2x más 1, al tiro, y sin usar tanta fórmula derivada, vamos a decir que es la pendiente, 2. En rigor yo debería decir esto, mire, la derivada de 2x más 1 por la fórmula 2, que la derivada de 2x más la derivada de 1. Aquí que por la fórmula 1, 2 por la derivada de x. Aquí por la fórmula 5, 0. Y aquí por la fórmula 7, la derivada de x 1. Y 2 por 1, 2. Una fórmula, 2 fórmulas, 3 fórmulas, 4 fórmulas. La derivada de una función lineal es la pendiente, en este caso 2. Listo. Nada más que derivar. Ordenemos. 2 por 8, 16. X cubo. 2x más 1 elevado a 7. Ese es un término. Más 3x cuadrado por 2x más 1 elevado a 8. Listo, profe. Terminé. Profe, está malo, mire, sabe que mire, las soluciones me salen en esta alternativa. Y si bien es cierto, se parecen en algo, pero no. Les falta terminarlo. Solamente les falta terminarlo. Pero lo que yo estoy enseñando, que es derivada, llega hasta aquí nomás. O sea, si entendió hasta aquí, yo me doy por pagado. Porque lo nuevo, lo que yo estoy enseñando, llega hasta aquí nomás. Ahora voy a factorizar, voy a álgebra, matemática 1. Miren, cuando usted factoriza esto, a ver que alguien me diga si yo tengo que factorizar esto. Si yo tuviera que factorizar 16a elevado a 3, b elevado a 7, más 3a elevado a 2, b elevado a 8, supongamos así. ¿Alguien podría decir cuál es el factor común aquí? ¿Por cuánto factorizo? ¿Qué es lo común? Entre 16 y 3 no hay factor común. ¿Por cuánto factorizo a cubo y a cuadrado?
de los que están presentes, ¿cuál es el factor común entre a cubo y a cuadrado? A ver. ¿Por cuánto debo factorizar a cubo y a cuadrado? Responda alguien, pues. Don Juan, Mauricio, Romina, Tamara, Nicole. Aquí, profe. ¿Por cuánto puedo factorizar aquí a cubo y a cuadrado? Cuando yo factorizo potencia, ¿se factoriza por cuál potencia? ¿Por la mayor o por la menor? Por la menor. Por la menor. Ya, eso. El factor común entre a cubo y a cuadrado es a cuadrado. Y el factor común entre b elevado a 7 y b elevado a 8 es b elevado a 7. Ese es el factor común. Abro paréntesis. ¿Por cuánto debo multiplicar este factor común para que me dé el primer término? ¿Qué le falta? Le Por falta A. el 16. Y le falta el 16, ¿no es cierto? Y el A, que dijo ella. Más. ¿Por cuánto hay que multiplicar el factor común para que me dé el segundo término? ¿Qué le falta? 3B. El 3b. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Reemplacen el A por X y el B es el paréntesis. Pero voy a hacer lo mismo, miren. Factor común entre 16 y 3 no hay. Entre X cubo y X cuadrado, X cuadrado. Y entre 2X más 1 elevado a 7 y 2X más 1 elevado a 8, el factor común es 2X más 1 elevado a 7. Eso, factor común. El factor común, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé el primer término? Falta el 16. 16X. 16x. Eso. ¿Y el factor común para que me dé el otro término? 3, paréntesis, 2X más 1. Eso. Y aquí este último paréntesis voy a trabajarlo un poquito ahí y lo voy a reducir un poquito más. Y en unas pruebas voy a multiplicar ahí 3 por 2x, 6x, 3 por 1, 3, 3. Y en una prueba va a salir así la solución. O en un texto. Siempre lo más compacto posible. 22x más 3. El último paréntesis. Así va a salir. Así que si les da esto, está bien, está perfecto. Solo que falta lo último. ¿Ya? La parte algebraica. Las factorizaciones, las simplificaciones, cuando hay raíces, cuando hay signos, productos notables. Ahí ustedes más que nada se equivocan en vez de derivar. Lo de derivar no es tan difícil. Ya, sigamos. ¿Cuál era ese? No. El 12. Puro formulario. Ya, voy a ver derivación implícita a la próxima clase, o sea, mañana. Y de ahí vamos a empezar a ver las aplicaciones al tiro, si no después vamos a quedar cortos de tiempo para ver las aplicaciones y hacer harto ejercicio. A puro ejercicio nos voy a ir a ejercicio por lo menos más entretenidos que esto. Ya, miren, derivar esta otra función, f de x igual Euler de 2x, la función Euler, la función exponencial de Euler. Euler de 2x, todo partido por Euler de 2x más 1. Una fracción. Y tengo variable x arriba y abajo, por lo tanto, inevitable la fórmula 4. La más engorrosa de todas. Para derivar una fracción de funciones, la función u, el numerador, lo de arriba, aquí es Euler de 2x, y d, la función de abajo, el denominador, todo lo de abajo, d sería aquí Euler de 2x más 1. Ya voy a reemplazar u y d acá, en la fórmula que dice d por la derivada de u
menos u por la derivada de b, y todo dividido por b cuadrado. Ya, en esta fórmula 4, como aquí hay una resta, ya tiene que ser más riguroso el orden, tiene que ser en este orden. En la fórmula 3 no, porque cuando hay una suma, puede ser cualquiera de estas dos cosas de lo mismo. Pero en una resta no, no da lo mismo en orden. Así que aquí sea más cuidadoso. Ya vamos al pie de la letra, usando la fórmula 4 y reemplazando la u por Euler de 2x, aquí y aquí, y voy a reemplazar b, aquí y aquí, voy a reemplazarlo por Euler de 2x más 1. b, Euler de 2x más 1, entre paréntesis, es un binomio, por la derivada de u, la derivada de Euler de 2x, menos u, lo de arriba, Euler de 2x, por la derivada de b, la derivada de Euler de 2x más 1. Todo dividido por b cuadrado. B es Euler de 2x más 1 al cuadrado. Vamos. ¿Qué debo hacer ahora? Esto se mantiene. Aquí hay que derivar Euler de 2x. Y Euler de 2x lo voy a derivar con la fórmula del Euler, la 10. Esa que dice que la derivada de Euler de u aquí sería 2x, es la misma. Euler de u queda igual. Por la derivada de u. La cadena exige eso. Y aquí voy a derivar una suma, fórmula 2, la que deriva por separado la suma. Ya miren, vamos. Euler de 2x más 1 por fórmula 10 para derivar Euler de 2x. Euler de 2x por la derivada de 2x. Euler de 2x por la derivada de 2x. Menos Euler de 2x, y aquí voy a derivar una suma. Y se deriva por separado. Se deriva Euler de 2x más, y también se deriva la constante 1, porque está sumando la parte aquí. Se derivan por separado. Euler de 2x se deriva más la derivada de 1. Y abajo el cuadrado de binomio. Ya, pues vamos derivando, miren. Aquí la derivada de 2x es 2. La derivada de 1, por ser constante, es 0. Y aquí la derivada de Euler de 2x, otra vez, de nuevo, en la fórmula 10. Y ya la derivé aquí. Euler de 2x, aquí fue derivado. Ahí está hecho. Ahí. Euler de 2x por 2. Ya miren lo que queda entonces. Va a quedar Euler de 2x más 1, Euler de 2x más 1 por, este 2 lo voy a escribir adelante ahí para que se vea más ordenado. 2 por Euler de 2x, en paréntesis por 2 Euler de 2x, menos Euler de 2x. Y la derivada del paréntesis, la derivada de 1 es 0. Y aquí de nuevo la derivada de Euler de 2x, que ya la tengo aquí. La derivada de Euler de 2x es la misma, Euler de 2x por 2. Eso. Y el cuadrado de todo. Por favor, no se manden este condoro que es re común que se lo mandan. Es común que cometan ese error. Mucha gente simplifica cosas que no se pueden simplificar. Hay una resta al medio, no se puede, acá arriba. Ya voy a reducir un poquito esto. Voy a desarrollar arriba, voy a multiplicar. 2 Euler de 2x por Euler de 2x da 2 Euler de 4x, porque los exponentes se suman cuando uno multiplica potencias de igual base. ¿Cierto?
Y voy a multiplicar 2 Euler de 2x por el 1 también. Y queda igual. 2 Euler de 2x. Menos 2. Ese 2 lo voy a escribir adelante. Y otra vez multiplicación de potencias de igual base. Se mantiene la base Euler y se suman los exponentes. 4x. Y listo. Miren, 2 Euler de 4x menos 2 Euler de 4x se cancelan. Y este sería el resultado final. Derivada de la función 2 Euler de 2x dividido por Euler de 2x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Fórmula 4. Y el último también es con la fórmula 4. El 13. Este. Otra vez fórmula 4, porque otra vez hay una fracción. Y tiene x arriba y abajo. Así que, miren. Voy a derivar 3x y recuerden, las raíces hay que pasar la potencia. Así que 3x partido por, y esta raíz cuadrada la voy a pasar a potencia. 3x menos 2 elevado a 1 medio. Y vamos con la fórmula 4 de nuevo. La que deriva fracciones. La función u aquí vendría a ser 3x. Y la función b, lo de abajo, vendría a ser 3x menos 2 elevado a 1 medio. Todo eso. Y vamos a hacer lo mismo. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, todo dividido por lo de abajo al cuadrado. Vamos tal cual. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba. Lo de abajo, 3x menos 2 elevado a 1 medio, por la derivada de 3x, menos lo de arriba ahora por la derivada de lo de abajo. 3x por la derivada de 3x menos 2 elevado a 1 medio. Y todo dividido por lo de abajo al cuadrado. Lo de abajo, 3x menos 2 elevado a 1 medio, ahí está lo de abajo, todo al cuadrado. Así. Fórmula 4. Al pie de la letra, fórmula 4, haciendo estos reemplazos. U 3x, B 3x menos 2 elevado a 1 medio. Tengo que derivar aquí 3x, pero ya sabemos que la derivada de 3x es 3. Y aquí tengo que derivar una potencia, una raíz, pero las raíces son potencias. Fórmula 6, para derivar potencias. Lo único que hay que identificar es la base u, que aquí sería 3x menos 2, la base, y el exponente n, que aquí sería 1 medio, el exponente n es 1 medio, y voy a hacer esto, n por u elevado a n menos 1, por la derivada de u. 3, este 3, la derivada de 3x, 3, lo voy a escribir adelante para que no se pierda. 3 por paréntesis 3x menos 2, elevado a 1 medio, menos 3x, y aquí fórmula 6, n, fórmula 6, n, 1 medio, por u, 3x menos 2, elevado a n menos 1, 1 medio menos 1, por la derivada de u, por la derivada de 3x menos 2.
todo dividido, y aquí los exponentes se multiplican, potencia de potencia se multiplican, 1/2 por 2, 1. ¿Qué queda por hacer? Derivar este paréntesis de acá. Pero para no usar tanta fórmula de nuevo, que la fórmula 2, que la fórmula 1, que la fórmula 5, que la fórmula 7, para decir que la derivada de 3x menos 2 es 3. La pendiente. Ya, miren, se acabó lo de derivadas. No queda nada más que derivar. ¿Qué quedó? Quedó 3 por el paréntesis 3x menos 2 elevado a 1/2 menos, y aquí voy a ordenar esto. Este 3, que está aquí atrás, al final, multiplica a ese 3 y queda 9/2 x. 3 por 3, 9/2 x. 9/2 x por 3x menos 2, el mismo paréntesis 3x menos 2, pero elevado a 1/2 menos 1, y 1/2 menos 1 es menos 1/2. Listo, profe, terminé. ¿Y qué dice el resultado? Sí, pero el resultado, mire lo que dice. Le falta terminarlo. Pero está claro hasta aquí, chiquillos. ¿Sí? Fórmulas 4 de las fracciones, ahí está. La derivada de 3x es 3, no sé cuántas veces lo hemos hecho. Aquí hay una resta, una potencia, fórmula 6. Y aquí me queda una resta derivada, función lineal, la pendiente, la derivada, listo. Pero ahora voy a factorizar. Y aquí viene la parte fea para ustedes, miren. Arriba, ¿cuál es el factor común entre 3 y 9/2 x? El factor común entre 3 y 9/2 x es 3. ¿Y cuál es el factor común entre 3x menos 2, el paréntesis 3x menos 2 elevado a 1/2 y 3x menos 2 elevado a menos 1/2? Siempre el factor común en potencia es con el exponente más chico. O sea, 3x menos 2 elevado a menos 1/2. Ese es el factor común. La x no puede ser factor común, la x, porque este no tiene x aquí afuera. Ya, ese es el factor común. ¿Por cuánto hay que multiplicar este factor común para que me dé el primer término? El 3 ya está listo, pero el paréntesis no. No tienen el mismo exponente. Así que coloco la base 3x menos 2 y busco el exponente. Recuerden que cuando yo multiplico, los exponentes se suman. ¿Cuánto le debo sumar a menos 1/2 para que me dé 1/2 positivo? Le debo sumar 1. Este exponente de aquí es 1. Menos 1/2 más 1 da 1/2 positivo. Ya, ahí está el primer término. Menos, ¿por cuánto hay que multiplicar el factor común para que me dé el segundo término que está acá? ¿Qué le falta? 3 para que me dé 9, falta un 3, falta el medio, falta la x, y el paréntesis no, está listo. Así. Y todo esto está partido por 3x menos 2. Sigamos trabajando esto algebraicamente. Miren, aquí, ahora sí aquí, porque aquí hay una multiplicación, aquí yo puedo hacer división de potencias de igual base. Aquí. Esto elevado a 1, recuerden. Ya, pues miren, vamos reduciendo entonces. 3 por división de potencias de igual base. Se mantiene la base y los exponentes se restan. Menos 1/2 menos 1, menos 1/2 menos 1, da menos 3/2. Y aquí voy a trabajar un poquito esto para que me quede más reducido. Miren, voy a quitar paréntesis aquí. 3x menos 2 menos 3/2 x.
Voy a hacer esta resta, esta suma media rara que hay aquí, y voy a ordenar un poquito esto. Va a quedar así. 3. S3. Esto que tiene exponente negativo, lo voy a escribir aquí abajo, con exponente positivo, y voy a trabajar un poquito esto. Mínimo común denominador 2. El 1 en 2 cabe 2, por 3x, 6x. El 1 en 2 cabe 2, por 2, 4. Y el 2 en el 2 cabe 1, por 3x, 3x. Y miren lo que quedó. Quedó 3. Este medio lo voy a escribir aquí abajo. Ahí, ese medio está ahí. Ese 3x menos 2 elevado a 3 medio está ahí. Y aquí me quedó, ¿qué cosa? 3x menos 4. Y es más, voy a pasar esta potencia que tiene exponente fraccionario, lo voy a pasar a raíces. Y así va a aparecer en un texto. 3 por 3x menos 4, y todo partido por 2, por la raíz cuadrada, porque elevado a 3 medios significa raíz cuadrada, de 3x menos 2 al cubo. Y así va a aparecer. Pero repito, la parte incómoda de todo esto está de aquí en adelante, de aquí, donde yo factoricé. Hasta aquí, ojalá entiendan bien. Y por favor repasen la parte algebraica ustedes. Hice varias cosas aquí, factoricé las raíces, los exponentes negativos, cuando se factoriza, que se suman los exponentes, ya cosas aquí, estos exponentes a ustedes les cuesta encontrarlos, este 1 por ejemplo. ¿Ya? Hacer después esta resta de fracciones, estas dos restas de fracciones, el mínimo común de esas cuestiones. Miren, este ejercicio también tenía una opción B. ¿Se la hago acá? Hay gente que hace esto. Puede que quede más corto, pero no va a quedar así sumamente más corto, ni sumamente más fácil. Pero miren, las raíces hay que pasar la potencia, eso sí. Pero aprovechando que abajo hay una sola potencia, por ejemplo, si abajo hubiese dicho esto mismo, pero más X, así, o sea, un binomio, ya mata lo que voy a hacer ahora. Pero aprovechando que abajo hay una sola potencia, esa única potencia que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando por acá arriba. Mira, así. Cuando yo cambio de lugar una potencia, de división pasa a multiplicación, o de multiplicación a división, debo cambiarle el signo al exponente. Queda 3x menos 2 elevado a menos un medio. ¿Para qué hice eso? Para evitarme la fórmula 4 y ahora usar la fórmula 3, que es un poquito más fácil. La del producto. Esta. Para derivar u por b, u, el primer factor, sería 3x, y b, el segundo factor, sería todo lo que está al lado. 3x menos 2 elevado a menos un medio. Todo. Y debo hacer esto. U multiplíquelo por la derivada de b, más b multiplíquelo por la derivada de u. Al pie de la letra. U, 3x, por la derivada de b. La derivada de 3x menos 2 elevado a menos un medio. La derivada de todo eso. De 3x menos 2 elevado a menos un medio. La derivada de todo eso. Más b, sin hacerle nada, b, 3x menos 2 elevado a menos un medio. Por la derivada de u.
la derivada de 3x. La derivada de 3x. Y aquí, por ser una potencia, fórmula 6. La base u aquí es 3x menos 2. Y el exponente n menos un medio. Y haga esto. Eso. N. Pero primero, 3x. Ahora sí. N menos un medio. Por u. 3x menos 2. Elevado a n menos 1. Menos un medio menos 1. Por la derivada de u. Por la derivada de 3x menos 2. Y acá, más este 3, lo voy a escribir adelante, 3, por 3x menos 2 elevado a menos un medio. ¿No es cierto? Pero lo de adentro, como es una función lineal, que la x está elevado a 1, la derivada de 3x menos 2 es la pendiente, el número que acompaña a la x, 3. Miren, este menos, ahí está, menos. 3 por 3, 9. 3, este 3 de acá abajo, de atrás, por el 3 de adelante, 9. Medios x menos 9 medios x. Por el paréntesis 3x menos 2. Elevado a menos un medio menos 1, menos 3 medios. Más 3. Y el mismo paréntesis 3x menos 2 elevado a menos 1. Y aquí voy a factorizar de nuevo, que es la parte difícil. ¿Cuál es el factor común entre menos 9 medios x y 3? Todo lo que está fuera del paréntesis. Lo único común que tienen es el 3. Entre 3. ¿Y cuál es el factor común entre 3x menos 2 elevado a menos 3 medios y 3x menos 2 elevado a menos 1 medio? Lo hemos dicho un par de veces. Siempre cuando yo factorizo potencias, se factoriza por la base elevada al exponente más chico, menos 3 medios. Ya, y aquí completo. ¿Por cuánto hay que multiplicar el factor común para que me dé el primer término? El que está acá, el menos 9 medios x por 3x menos 2 elevado a menos 3. Falta el menos. Falta un 3 para que por 3 me dé 9. Falta el medio. Falta la x. Y no falta nada más porque el paréntesis está igual. Más, ¿por cuánto debo multiplicar esto para que me dé el segundo término? El 3 está ahí listo, ya estaba igual. El paréntesis no tiene el mismo exponente. Así que voy a colocar la base 3x menos 2. ¿Elevado a cuánto otra vez? ¿Cuánto le debo sumar a menos 3 medios? ¿Cuánto le debo sumar? Porque los exponentes se suman. Para que me dé menos 1 medio. Haciendo las averiguaciones, todo eso, y les van a averiguar que es 1. Y esto se empieza a reducir. 3. Eso que tiene exponente negativo lo voy a escribir aquí abajito. Con exponente positivo. Y aquí voy a trabajar esta suma de fracciones. A ver si dejamos más ordenado. De nuevo. 3 por 3x menos 2 elevado a menos 3 medios. Por, voy a quitar paréntesis, va a quedar así.
más 3x menos 2, porque está elevado a 1. Y ahora sí. 3. Lo que tiene exponente negativo, ahora sí lo voy a escribir aquí abajito, con exponente positivo. Y voy a hacer estas sumas y restas, tratándose de una fracción, mínimo común. 2. 2 en 2 cabe 1 por menos 3x, menos 3x. 1 en 2 cabe 2 por 3x, 6x. Y el 1 que está ahí también. En 2 cabe 2 por 2, 4. Y listo, pues. Quedó igual de largo nomás a la final. 3 por 3x menos 4, ¿no es cierto? Menos 3x más 6x da 3x positivo, menos 4. Y abajo, este 2 queda multiplicando a esto, que lo voy a devolver a raíces. 3x menos 2 elevado a 3 medios es lo mismo que la raíz cuadrada de 3x menos 2 al cubo. Anda por ahí nomás, como dicen la venta en cuanto a la complejidad del desarrollo. Pero si llega a lo mismo. Claro, aquí en la fórmula 3 me evito el partido por. Esta parte de aquí. Eso. El partido por eso. Pero eso no. Si lo difícil estaba arriba, cuando factoricé y todo eso. Eso es la parte difícil. Ya, así que les voy a subir las guías. Ahora mismo se las voy a subir. Y les voy a subir también una guía que va a decir derivación implícita. Para que ya... en otro curso se las subí estas guías en el ambiente de aprendizaje y no sé por qué a veces motivo no se pueden ver. Y después se las subí aquí en Teams y aquí sí las pueden abrir sin ningún problema. Así que yo se las voy a subir aquí en Teams las guías. Las estoy buscando y aquí me parece que encontré una. Ya, miren, aquí les voy a publicar guías. Ya, la materia, les voy a publicar 3 guías. Hay una guía que va a decir derivación implícita, que lo voy a ver mañana. ¿Ya? Así que, a ver, se me perdieron la guía otra vez. Guía derivadas. Hay una guía de derivadas. Cargar archivo. No, aquí dice. Aquí hay otra guía de derivadas. Guía 2 de derivadas. Bueno. Guía 2 de derivadas. Y lo voy a subir al tiro la guía de la materia de mañana, que es derivación implícita. Vamos a ver mañana. Que algo bien... Es muy parecido a lo que estamos viendo. Derivación implícita. Cargar archivo. Listo. Ahí están publicadas las 3 guías en Teams. Todas con respuesta. Todas. Ya, la clase, perdón, la última prueba, nosotros la tenemos, o sea, la tercera prueba, el 15 de junio. Como 3 semanas más. Como por lo menos 3, 6, 7 clases. Sí, vamos a estar bien con el tiempo. Un poquito apretado, pero bien. Lo bueno es que vamos a llegar con nuestro tiempo para ver integrales. Porque en integrales hay estas cosas que tienen que ver, porque ustedes tienen cálculo 2. ¿Ya? Y en cálculo 2 necesitan, pero fundamental, unas cosas que vamos a ver en integrales. Fundamental, cuando vean ecuaciones diferenciales. Ya, muchachos, pero hasta aquí con funciones explícitas.
lo que hicimos hasta ahora era derivar funciones explícitas. Lo que vamos a ver mañana es derivar funciones implícitas. También les digo al tiro cuál es la diferencia entre una función explícita e implícita, por si acaso. Nosotros hemos derivado funciones como estas. Así como estas. ¿Qué le pasa al mouse? Hemos derivado, por ejemplo, y igual y o f de x, es lo mismo por si acaso. En la guía vienen así por si acaso, con y en vez de f de x. Y. Hemos derivado y igual x cuadrado. Yo le he pedido, mire, derive eso, la derivada de y prima, y la derivada de x cuadrado por la fórmula 6, bla, 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 2x. O, por ejemplo, hemos derivado seno, acabamos de derivar esto, parece. Fueron uno de los primeros que hice. Ya se ponía más difícil, aquí había un producto, pero la fórmula 3 y la derivada de y sería que la primera por la derivada de la segunda, la fórmula 3. A lo que voy es que todas las funciones que yo he derivado, más la segunda, por la derivada de la primera. Todas las funciones que yo he derivado han sido funciones explícitas. Y es igual a función de x. Eso significa explícita, que la y viene totalmente despejada en términos de x. ¿Ya? Pero hay funciones que no vienen así. Hay funciones que vienen con las x y las y todas mezcladas. Por ejemplo, hay una función que se usa mucho en una cuestión que... como parece que es electricidad, no sé en dónde... Electricidad. Les gusta trabajar con un circulito que está aquí, miren. Con un círculo que pasa por estos 4 puntos fundamentales que son estos mismos. ¿Cómo dibujo círculo aquí? No, ya se me puso feo. No quería así. Bueno, no sé si así o no. Pero es un círculo que pasa por 4 puntos fundamentales, que son el 0, 0. Estos son los puntos. El 0, 0, el 1, 0, el 0, 1 y el 1, 1. Se las dibujo en GeoGebra mejor, que puro pintando el mono aquí con dibujos feos. Esta función. X cuadrado más y cuadrado igual x más y. ¡Pum! Eso, ¿eh? ¿Qué pasa por esos 4 puntos? El punto 0, 0, el punto 1, 0, el punto 1, 1 y el punto 0, 1. Ya, y que, bueno, ya, y que mire lo que grafiqué, pues mire lo que escribí aquí en GeoGebra para graficar eso. Escribí x cuadrado más y cuadrado igual x más y. Y esa función, que ahí está su gráfica, esa función no viene en forma explícita. Viene como función implícita. X cuadrado más y cuadrado igual a x más y. La y no está despejada en términos de x. Están las x y las y todas mezcladas. No van a poder hacer esto, despejar la y aquí. No van a poder despejar la y.
No van a poder llevarlo a formato de función explícita. Así que déjenlo así nomás, como función implícita, y así la vamos a tener. No se ve lo que estaba escribiendo, profe. No se ve el paint. Gracias. No. Me fui por dentro aquí. Esto. Ya, la función implícita que le dibujé en GeoGebra, que era este círculo, era esta. ¿Y cuál es la diferencia entre una función implícita y una función explícita? Que en la función explícita, la i viene despejada en términos de x. Como todos los ejercicios que hemos venido haciendo, como ese ejercicio, como ese ejercicio. Ahora vienen las x y las y todas mezcladas, todas juntas mezcladas. ¿Ya? Eso significa función implícita. A diferencia de función explícita. Y mañana les voy a enseñar cómo derivar implícitamente una función. ¿Ya? Mañana vamos a ver derivación implícita. Ya, muchachos, pero por hoy, lunes, basta. Voy a detener la grabación y nos